Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Banco Central de Honduras informó el sábado que aumentará en 1,75 puntos base la tasa de interés de política monetaria hasta colocarla en 5,75% anual, la segunda subida desde agosto de 2024. La tasa de interés aumentó de 4% a 5,75% según un informe del Banco Central de Honduras. La nueva tasa de política monetaria entrará en vigencia hoy lunes 28 de octubre, señala la resolución del BCH, y es el segundo desde agosto pasado, cuando el ente aprobó un aumento de 1% puntos base hasta colocarlo en 4%. El ajuste a la TPM se aprobó 6 días después de que una misión del Fondo Monetario Internacional anunciara que alcanzó un acuerdo con las autoridades hondureñas sobre las 2 primeras revisiones de programa monetario que firmaron en 2023. El FMI explica que entre las principales medidas adoptadas recientemente se incluye un incremento del encaje legal y ajuste de la tasa de política monetaria. Hubo acuerdos sobre la necesidad de aumentos adicionales de la tasa de política monetaria, menciona el documento. Ante ello, economistas hondureños advierten que si los créditos están muy caros, sus intereses dejarían un impacto en la empresa privada y por consecuencia en la generación de empleos. Sin embargo, el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales, reconoce que estas medidas se debieron tomar hace mucho y que eran de esperarse, ya que el consumo en los hogares se volvió muy alto. Igualmente, Raudales detalla que durante la pandemia Estados Unidos y el resto de los países de la región disminuyeron las tasas de interés. No obstante, a partir del 2022 paulatinamente comenzaron a incrementarlas, medida que Honduras no tomó con el fin de tener los intereses bajos. Es preciso señalar que el FMI asevera que las autoridades hondureñas señalaron estar preparadas para seguir adaptando estas políticas según sea necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radiovisión Honduras. El impacto en el alza de la tasa política monetaria en la economía del país. Hay preocupación, hay alarma, se habla de que los préstamos van a estar más caros, que la situación económica está difícil, que el gobierno ha cedido ante las presiones del Fondo Monetario Internacional. Pero qué mejor hablar con los que saben de estos temas. Dejo constancia de que tratamos de traer a alguien del gobierno, pero la presidenta del Banco Central, que estará en el otro medio, dijo que ella va a posicionar su mensaje, que eso me parece que está bien, pero nadie más del gobierno puede hablar de economía. Entonces, ¿cómo es que hay un gabinete económico? Andan mal los del gobierno en comunicación. No le pueden explicar a la presidenta del Banco Central que ya si ella va a otro medio, que mande a otros de ese gabinete económico, porque entiendo que tiene un gabinete económico para que ponga la postura del gobierno. Aclaro esto para que después no me vaya a estar llorando los del gobierno, que qué barbaridad. Bien, voy a saludar, aquí está
Don Mario Palma, jefe de investigaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Mario, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, don Raúl, por invitarnos a este programa tan relevante para la vida del país. Esperemos que nuestros aportes como FOSDE, como profesionales de la economía, sirvan para construir, para la toma de decisiones que realmente ayude a la economía y a los hogares en Honduras. Gracias, don Julio Raudales, exministro de Economía, actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Es un enorme gusto estar nuevamente acá en este foro tan gustado y en compañía del licenciado Mario Rolando Palma Guillén, ex compañero de trabajo durante muchísimos años ya. Y qué bueno que el FOSDE siempre está metido en esta dinámica, ¿no? Pero él lo veo bien joven. Está bastante más joven. Mario llegó a la Secretaría de la Presidencia, Raúl, en el año 2000, ¿verdad, Mario? Era un junior. Recuerdo que Glenda Gallardo, la directora de la Unidad de Apoyo Técnico de la Presidencia en el gobierno de Carlos Flores Facusé, nos dijo, necesitamos un junior acá, ¿no?, para que nos ayude. Y así fue como Mario, que estabas como en último año ya, o ya habías terminado. Ya me había grabado. La carrera de economía, vino y se integró al equipo de viejitos que estábamos ahí, ¿no? Bien, está otro conocedor de la economía nacional, un hombre banquero de mucha experiencia, que participa internacionalmente también. Actualmente es precandidato del Partido Nacional, es economista y empresario en el norte, en la capital industrial del país, don Carlos Urbizo Solís. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, don Raúl, y muchas gracias por esta invitación, compartiendo este foro, diríamos, con dos distinguidos profesionales. Me gustan sus programas, principalmente cuando se vuelven provocadores, provocativos, y que podemos rajar ocote de una forma distinta. Gracias, bienvenido, don Carlos. Decía yo que hay preocupación sobre cuál será el impacto del alza en la tasa de política monetaria en la economía hondureña, el porqué de esto. Fue un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Era necesario o no aplicarse este incremento hasta el 5.75% anual de la tasa política monetaria? Y ruego a los tres distinguidos técnicos que tomaron a bien acompañarme esta mañana, bueno, yo voy a ayudar a eso, para que le expliquemos de manera sencilla a la población qué quiere decir que se incremente hasta el 5.75% anual de la tasa de la política monetaria. Licenciado. Mario. Bien, básicamente la política monetaria tiene una serie de instrumentos que afectan directamente el sistema financiero. Si usted me dice la mejor manera que usted le puede decir al ciudadano cómo esto le va a afectar, es porque básicamente lo que trata con estas medidas de política es afectar las decisiones de consumo de los hogares y directamente afectar el crédito. Es decir, hoy en día o a partir de acá va a ser un poco más caro el acceso al crédito. Hay que dejarlo claro que debemos de tener claro cuál va a ser la respuesta del mercado financiero ante esta toma de decisiones. Pero lo que sí es un hecho es que va a haber una afectación obviamente en el consumo, que es uno de los objetivos que persigue la política, pero como todo proceso de decisión en economía afecta, en este caso va a afectar la inversión, que ese es el gran desafío que enfrentamos como sociedad. ¿Cómo dinamizamos la inversión en el país si es que queremos solucionar uno de los principales problemas que enfrentamos hoy en día, que tiene que ver con las oportunidades de trabajo, las oportunidades de mejora de ingreso de la ciudadanía? Don Julio. De acuerdo. A ver, hay que poner en contexto un poco todo esto, ya que pediste que lo explicáramos con facilidad. Esta administración, y esto no es nuevo, comenzó su ejercicio con una serie de distorsiones en la economía. Veníamos, hay que recordar, de una pandemia que afectó fuertemente la situación de la producción en el país. Esto obligó no solo a las autoridades hondureñas en tiempos de pandemia a utilizar sus instrumentos de política para que el impacto de esta situación externa no fuera tan grave,
y la tasa de política monetaria, que como bien decía Mario, es uno de los instrumentos que utiliza el Banco Central, se bajó a niveles mínimos en aquel tiempo. Y eso lo hicieron todos los países, porque es casi como el remedio, es casi como que cuando en cualquier lado donde vos estés te dices, tengo dolor de cabeza, es la aspirina, ¿verdad? Ese es como el remedio pues más utilizado, ¿no? Bajar la tasa de política monetaria para generar actividad económica que en aquel momento estaba tan paralizado por la situación que se dio en el 2020, ¿no? Pero gradualmente el resto de los países, sobre todo nuestros socios, fueron incrementando nuevamente para evitar las presiones inflacionarias que se dan. Porque si tú tienes mucha liquidez en el sistema, esto presiona para que los precios suban si la producción no aumenta en la misma medida en que aumentó la liquidez. Entonces, tanto Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, México fueron subiendo poco a poco su política monetaria. Incluso la economía referente del mundo en este momento, que es los Estados Unidos, también la subió fuertemente la tasa de interés de la Reserva Federal, menos Honduras. Y recuerdo que entonces a comienzos de la administración se le dijo repetidamente a las autoridades del Banco Central que era importante que fuéramos en armonía con lo que está sucediendo en el resto del mundo, porque Honduras es una economía muy abierta y lo que nosotros hagamos o lo que sucede en el resto del mundo impacta a la economía del país, y si no se toman medidas armónicas con respecto a lo que está sucediendo en el resto del mundo, entonces los efectos pueden ser muy negativos. Pues la presión se aguantó. Las autoridades alegaban en aquel tiempo que no era necesario, que la tasa de política monetaria no tenía mayor impacto en las tasas de interés ni en la liquidez, no sé de dónde sacaron eso, y que no era tan necesario. Se les dijo, pueden ir subiendo del punto 25 al punto 25 cada 6 meses, y luego, cuando se dieran las condiciones necesarias, volver a bajarle, cuando se dieran las condiciones adecuadas, volver a bajar esta tasa, que es lo que está sucediendo en el resto del mundo actualmente. El 18 de septiembre de este año, es decir, hace ya un mes, la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó su tasa de interés, comenzó a bajarla. La tenía arriba de 5 y la empezó a bajar poco a poco. Y esto va a seguir sucediendo, y está sucediendo en el resto de los países. Entonces vamos como en contravía, Raúl. Mientras el resto del mundo ya está bajando, porque ya aliviaron las presiones inflacionarias, Honduras está hasta ahora, como siempre, y sucedió en la reforma liberal del año 1876, ¿verdad? Que ya Barrios y Guatemala y Costa Rica y El Salvador habían hecho la reforma liberal, y nosotros lo hicimos ya tardíamente, ¿verdad? Cuando ya todos venían de regreso. Lo mismo sucede casi siempre, ¿verdad? Los otros países hacen las reformas a tiempo, hacen la tarea a tiempo, son como esos estudiantes buenos que la maestra les deja su tarea el día anterior, y ellos llegan a su casa y después de comer se ponen a hacer la tarea, mientras que Honduras es como esos estudiantes malos que a última hora, media hora antes de que vayan a revisar la tarea, comienza la carrera, y esto nunca trae buenos Nosotros vamos a jugar potra primero. Es correcto. Los estudiantes van a jugar potra. Exactamente, es de ese tipo de estudiantes. Entonces, lamentablemente, se está dando un shock muy fuerte, y eso creo que lo va a poder aclarar mi querido amigo, a quien saludo, don Carlos Urbizo Solís, que me alegra mucho que gente como él preparada esté aspirando a la presidencia de la República. Ese tipo de shocks al final tienen un impacto muy fuerte. Te voy a poner un último ejemplo antes de que hable mi amigo don Carlos. Esto, Raúl, es como que vos te fumés 3 paquetes de cigarros diarios y yo te diga, Raúl, ten cuidado, bájale, ¿verdad? Te vas a enfermar. Y al final vos me vengas a decir, fíjate que tengo un efisema a grado no sé cuánto y tienen que darme una terapia de shock, ¿verdad? Porque tengo cáncer en los pulmones, ¿verdad? Y necesito entonces ahora que me den una terapia contra el cáncer, y ya te vea yo pelón, ¿verdad? Sin cabello y delgado y pálido, y yo te diga, mira, se te dijo que le bajaras antes y ahora vas a tener que pagar las consecuencias de tu mal gobierno. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo, Raúl, y es una pena porque, te repito,
estas medidas podían tomarse secuencialmente. Uno de los premios Nobel de Economía más laureados y más famosos, que es don José Stiglitz, en su libro El desencanto de la globalización, dice: las medidas hay que tomarlas con secuencias y ritmos, ¿verdad? Gradualmente, para que no impacten tanto en la población más pobre sobre todo. Lamentablemente, cuando se hacen mal las cosas como la hicieron, y eso es lo que criticaba don José Stiglitz en ese libro, las medidas que tomaron los países socialistas después de la caída del muro de Berlín fueron demasiado abruptas y eso les provocó entonces un desencanto tremendo con la apertura de los mercados, ¿no? Entonces lo mismo está pasando ahorita, se están tomando medidas a destiempo, abruptamente, y esto puede tener un impacto muy negativo sobre la economía del país. Sí, don Carlos, si es tan amable, ¿cómo explicarle al pueblo hondureño qué es la tasa de política monetaria? ¿Cómo puede llegar a afectar este incremento al 5.75%? Y los comentarios sobre lo que han dicho sus dos compañeros de panel. Solo le hago este comentario. El miércoles yo pasé y vi un bien inmueble y dije yo, voy a ver si puedo, pues, cuánto me presta el banco. Empecé cuando uno pues investiga y quiere ver si después. Pero ya después que empecé bueno, yo soy periodista y la noticia y esto y lo otro, ya ayer estaba desinflado, pensando que cuánto va a costar eso, cuánto me va a prestar, a qué interés, cuánto va a ser al mes. Don Carlos. Bueno, muy buenos días nuevamente. Miren, usted dice que hablemos claro, que le entiendan pueblo. Pues yo le voy a hablar claro. Esto es un disparate, ¿verdad? Esto es algo descabellado, esto es contraindicado. Es como que usted tenga una persona desnutrida y lo ponga a dieta para bajarle peso. Eso es horrible. Yo creo que voy a necesitar Tafil después de este programa. También quiero decirle que hay varias escuelas de pensamiento, pero fundamentalmente son dos. Yo sé que mi amigo, a quien respeto muchísimo, porque es un estudioso también, ¿verdad? Don Julio Raudales, es de la escuela clásica austríaca monetarista. El otro compañero no le conozco cuál es su escuela del todo, ¿verdad? Y yo pertenezco a la escuela keynesiana, que es la escuela que ha tenido vigencia por los últimos 80 o 90 años en el mundo a raíz de la depresión que se dio en los Estados Unidos y que un brillante economista como John Maynard Keynes propuso una forma distinta de apoyar la economía a través del gobierno, y de ahí comienza el estudio de la macroeconomía, porque antes de eso solo era microeconomía. Pero usted me pregunta cuál es el impacto, y yo le voy a contestar cuál es el impacto si suben los tomates, si sube la harina, si sube el maíz y los frijoles. Pues que va a impactar negativamente al pueblo porque va a tener menos dinero disponible para otras cosas debido a que tiene que pagar más por algo. Los intereses es el precio del pisto, tan sencillo como eso. Y este gobierno, a través del Banco Central, está tomando unas medidas que verdaderamente yo quisiera que publicaran, como en los Estados Unidos, las discusiones que se han tenido con el Fondo Monetario. Le voy a decir, yo me encuentro con ejecutivos del Fondo Monetario todos los años en la reunión anual de la Asociación Americana de Economía. Me encuentro con los que escriben los libros. Me encuentro con los premios Nobel. Y ya que mencionó a Joe Stiglitz aquí, mi amigo Raudales quiere decirle, ahí tengo un montón de fotografías todos los años. Ahí podemos ver cómo nos vamos poniendo menos jóvenes cada vez. Y le digo el otro día, óyeme Joe, le digo, tú eres uno de los hombres más populares de Latinoamérica. Así me dice, ¿y por qué? Porque allá creen que sos socialista. No te dicen comunista, porque eso ya casi pasó de moda, pero que sos un socialista y se tira y se pone sorprendido y después se ríe, porque han malentendido a Joe Stiglitz. Yo me he leído muchos de sus libros y hablo con él todos los años, lo busco y ya me reconoce. Entonces, lo que le quiero decir es que son contraindicadas, por Dios, y lo que no hicimos a tiempo se jodió, ya no lo podemos cambiar. Tenemos que ver cómo está el paciente hondureño hoy, y qué medidas se pueden adoptar. Y ante esta situación pueden buscar en donde quiera que sea y van a encontrar que son bajas tasas de interés, bajos impuestos, gasto e inversión pública para que la economía se alimente. Y en lo menos que tenemos es esto, porque no tenemos ninguna coherencia ni con la política monetaria ni con la política fiscal. Es más, le voy a decir,
que si el gobierno a través de su política fiscal hiciera algo que un banco central, no es de esa banca gorda obesa que tenemos ahí, que no debería ser parte del gabinete económico inclusive. Eso es contrario a todo lo que se aprende sobre cómo se maneja un banco central. Y sin embargo, el presidente o la presidente asiste a esas reuniones. En el primer mundo tienen que renunciar después de la primera reunión que asista. Afuera, ¿verdad? Y quiero decirle también que un instrumento de política monetaria que tal vez es la mitad o más es comunicación. Decirle a todos nosotros que nos llaman ahí agentes económicos, que somos gente que estamos actuando, de explicarnos qué sucede. Subir 1 3/4 es descabellado, por Dios, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Óigame, yo todavía no lo creo. Yo creo que va a ser gradual, como estaba explicando aquí don Julio Raudales, poco a poco. Y eso es lo que tendría que haber sucedido. Pero ya es muy tarde para eso. Ya es muy tarde. Ahorita el paciente está en depresión, está en recesión por 203 años. Lo que necesita son políticas keynesianas. Y lo pueden consultar donde quiera que sea. Sí. ¿Qué piensa de lo que comenta don Carlos? Bien, estoy de acuerdo con lo que comenta el maestro, le voy a llamar, porque para mí tanto Julio como don Carlos son maestros de los que yo debo aprender. Y mire, aquí es importante un tema que él toca, ¿verdad? Que tiene que ver con las expectativas racionales. Y eso es muy, muy relevante. Mire, nuestra economía es una economía que necesita que generemos certezas, por sobre todas las cosas generar certeza. Si hay algo de lo que nuestra economía ha carecido durante años y que nos ha afectado y que quizá por eso Honduras no es un buen destino de inversión, tiene que ver con la certeza. Entonces aquí el llamado es, y comparto con lo que ha expuesto Julio, con lo que expone don Carlos, el hecho de generar certeza. Y pareciera, ¿verdad?, que las decisiones se están tomando de manera contraintuitiva. Es decir, nosotros sabemos que el gran desafío que tenemos está en tema de la inversión, y como don Carlos lo planteó muy bien. Mire, la tasa de interés es el precio del uso del dinero, y la teoría económica, independientemente de cualquier escuela en la que usted crea, ¿verdad?, le dice que si el precio sube, básicamente la demanda de ese bien va a disminuir. Y hay aquí un efecto directo, obviamente, sobre el consumo, que es lo que se pretende con este tipo de políticas, pero también hay un efecto directo sobre la inversión. Se hace más caro invertir. Entonces, por lo tanto, es un gran desafío. Y aquí es importante preguntarse, porque lo que nosotros entendemos es que el trasfondo de esto es cómo nosotros afectamos el tema de inflación, cómo mediante estos instrumentos de control de demanda tratamos de compensar un poco el tema de inflación, aunque la inflación, los indicadores están bien controlados, no como el año pasado, que era casi de un 9 y tanto por ciento, que era donde más efectos podían tener este tipo de medidas y no se tomaron, que yo creo que esa es la gran discusión aquí, el momento, como Julio muy bien lo apuntó, el momento en que se tomaron. Pero aquí también hacer un llamado de atención a los tomadores de decisión, porque también nosotros podemos controlar inflación, ¿verdad?, mediante temas de oferta, ¿verdad? ¿Y por qué no buscar entonces esas medidas que, en lugar de tratar de contener el gasto, ¿verdad?, detrás de contener la demanda, ¿por qué no buscamos medidas que fomenten oferta? Que es, si nosotros nos vamos a los indicadores de Banco Central, el IMAE, por ejemplo, que es el indicador de actividad económica, nos vamos a dar cuenta que los dos sectores tradicionalmente que son demandantes de mano de obra en el país tienen un comportamiento a disminuir, que es el sector agrícola, ¿verdad?, y el sector maquila textil, que son los grandes demandantes para solventar uno de los principales problemas que tiene el ciudadano hondureño de hoy en día, que es acceso a un trabajo, cómo mejoramos los ingresos de la población. Entonces, aquí, y qué interesante sería, ¿verdad?, tener esa opinión de parte de los tomadores de decisión, ¿verdad?, del por qué se tomó esta decisión y por qué no se buscan otros mecanismos, como por ejemplo fomentar los temas de oferta, que también vendrían a apoyarnos. Más que oferta, el tema de producción, para que nos entiendan, ¿verdad?, cómo fomentamos ese tema de producción mediante políticas públicas que sean efectivas. Sí, Julio. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira,
Yo te pasé unos grafiquitos ahí que me gustaría que los pusieras porque tienen que ver un poco con lo que Mario acaba de decir. Primero, fíjate qué interesante, esa es una publicación del Banco Central de Honduras, eso que están viendo ustedes ahí. El Banco Central hace cada tanto tiempo, creo que cada 3 meses, una encuesta entre expertos, ¿no? Le pregunta a los economistas, me imagino que a don Carlos le llega, a mí me llega, a Mario le debe llegar también por correo electrónico para que la llenemos, ¿no? Y qué era lo que los expertos en economía, los expertos entre comillas, ¿verdad? Esperábamos para que podía ser la tasa de política monetaria para este periodo. Y mira lo que dice ahí, Raúl, dice que más o menos se esperaba que la tasa de política monetaria llegara al 4.69% para este periodo. O sea que prácticamente, yo diría que prácticamente nadie esperaba, como bien dice don Carlos, nadie esperaba que se fuera a dar un shock de este tipo, ¿verdad? 4.69 era lo que esperaban las personas a las que se les preguntó como máximo por la tasa de política monetaria y no 5.75, que es bastante alto, ¿verdad? Eso es lo primero. Expresar que fue una sorpresa para todos que el incremento fuera tan abrupto. Ya vamos a explicar, porque hay tiempo, ya vamos a explicar por qué el Banco Central tomó este tipo de medidas. Pero lo primero que hay que decir es que era inesperado esto. Luego, pasemos a la siguiente. Quiero que vean una serie, esto lo vamos a pasar muy rápido. Mire usted la diferencia que hay, y eso tiene que ver con lo que expresabas hace poquito, Raúl. Mira cómo está el crédito. La línea verde es el crédito a las empresas. Y mira cómo ha venido cayendo el crédito a las empresas. ¿Qué nos muestra esto? La inversión son elementos que tienen que ver con el futuro, ¿verdad? Cuando hablamos de consumo estamos hablando del presente, pero cuando estamos hablando de inversión, lo que estamos tratando es de explicar qué es lo que podemos esperar de aquí al futuro en términos de crecimiento económico, porque es lo que las empresas están gastando sobre todo para poder mejorar sus plantas, para poder mejorar su oferta y así vender más en el futuro. Entonces vemos que, y esa es una gráfica muy actual de este año, vemos que en la actualidad lo que se observa es una tendencia, Raúl, a que el crédito a las empresas, que es la línea verde, vaya cayendo. Mira que en algún momentito estaba más alto que el crédito a los hogares, ¿verdad? En el mes de julio del 2022 se igualaron el crecimiento en el crédito a las empresas y el crecimiento del crédito a los hogares. Luego el crédito a los hogares ha venido aumentando debido a que no se tomaron este tipo de medidas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se da incentivos para que la gente saque su tarjeta de crédito, ¿verdad? Y se ponga a gastar como loco, ¿verdad? Y esto tiene un impacto también, ha tenido un impacto en la economía. Entonces, vemos cómo el crédito a los hogares crece en 20.6% y el crédito a las empresas crece apenas en un 8.2% al mes de octubre de este año. Luego veamos la siguiente, y esto es importante. La voy a pasar rapidito. Esta es cómo ha venido aumentando la tasa de interés, Raúl. Mírate esa punta al final. ¿Cómo ha venido aumentando la tasa de interés? ¿Verdad? Ahí dice, ¿qué dice abajo, Mario, que no veo? ¿Esa es la industria o la agricultura? Industria. Industria. Mira cómo se les ha venido encareciendo en los últimos meses a los industriales que requieren préstamos para poder agrandar sus plantas. Veamos la siguiente. La siguiente creo que es agricultura. Mire usted, ahí dice agricultura. Mire cómo al final del día, cómo ha venido creciendo también la tasa de interés. Bueno, pues, y aquí voy a introducir un elemento que mencionó don Carlos Urbizo, que es algo que le ha faltado siempre a las autoridades económicas de aquí del país y al Banco Central en particular, una mejor explicación de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Mejor comunicación, porque como bien decía Mario, las expectativas son cruciales en la economía. ¿Qué es lo que yo espero que va a pasar? Y como te digo, nos dieron una sorpresa, un shock inesperado, ¿verdad?, que sucedió con ese aumento de casi 2 puntos de la tasa de interés y que ya van en casi 3 puntos en lo que va de los últimos 2 meses, ¿no? Entonces, no se esperaba esto y evidentemente... ¿Por qué no cerraron en los 2 puntos? Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos, ¿no? Yo creo que... ¿Pero tú qué crees?
No, porque te voy a decir... Era demasiado mamellazo, como mismo los hondureños. porque el Fondo Monetario se los exigió. Esa es la respuesta. No cerraron en los 2 puntos y tuvieron que irse a casi 4 puntos porque el Fondo Monetario era una de las exigencias del acuerdo firmado, y más adelante, como te digo, vamos a hablar del por qué. Yo te dije hace poquito, vamos a hablar más adelante del por qué, pero yo te adelanto entonces. Porque el gobierno necesita pisto, Raúl. Así de prosaica es la respuesta. O sea que acá frase de Mel, ¿no entendés que no hay dinero? Es que no hay dinero. El gobierno necesitaba, el gobierno elaboró un presupuesto muy elevado este año, y por eso es importante que esto lo veamos de una forma integral y veamos cuál es el impacto macroeconómico que tienen estos elementos en todo el tinglado productivo del país. Lo que sucede, Raúl, es que el gobierno, el Estado hondureño, le quita demasiado espacio al sector privado. Entonces, con un presupuesto tan elevado, ¿verdad? Se elaboró un presupuesto muy grande que está muy por encima de la recaudación tributaria, ¿verdad? El presupuesto de ingresos tributarios del país para este año es de apenas 140.000 millones de lempiras, es decir, es lo que se espera que se va a recoger, que no se ha logrado, por cierto, la meta, ¿verdad? Y lamentablemente el presupuesto de gasto anda arriba de los 240.000 millones de lempiras, es decir, casi 100.000 millones de lempiras más. ¿De dónde va a salir esta plata? Bueno, de otras tasas que se cobran, pero sobre todo del financiamiento externo e interno, de los préstamos que se saquen tanto a la banca y a los organismos de pensiones, pero también al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial. Se esperaba que se iba a tener un crédito del CAF, ¿verdad? Que no se ha logrado. Se esperaba que se iba a tener un crédito del Banco Chino, que no se ha logrado. Y entonces, ¿qué sucede? Pues estamos ya a finales. Cuando vos miras, Raúl, y yo sé que ustedes los medios lo dicen bastante, que no se ha ejecutado el presupuesto, que hay entidades que apenas han ejecutado el 40% de su presupuesto, ¿verdad? Que la inversión pública está faltante, que no. ¿Por qué? No es porque, bueno, en parte puede ser porque no pueden ejecutar, en parte, esa es una parte de la respuesta, pero la otra parte es que no es que el dinero está ahí, Raúl, el dinero hay que buscarlo, ¿verdad? Sí. Vos haces tu presupuesto en enero y después tenés que ir a buscar la plata. Y el problema es que no han encontrado la plata. Metieron 234 millones de dólares, que son 6.000 millones de lempiras, por ejemplo, que iban a provenir de las 2 revisiones del acuerdo con el Fondo Monetario que se firmó en noviembre, y no se hizo ninguna de las 2 revisiones. ¿Por qué no se hizo? Hay que preguntarse por qué el Fondo Monetario no vino en marzo como se había comprometido, y no vino en septiembre como se había comprometido. No vino porque no se daban las condiciones y el fondo no quería que el acuerdo se rompiera. Fíjate qué interesante. A mí me ha tocado negociar muchas veces, estar en los equipos de negociaciones muchas veces con el Fondo Monetario. Y el fondo, a veces, yo recuerdo, por ejemplo, la última vez, en el 2012, se había firmado un acuerdo del 2011, hubo un problema con el tema de la política cambiaria y el fondo simple y sencillamente dijo, se acabó el acuerdo. ¡Pum! Cerramos la puerta, ya no va a haber más acuerdo. En esta ocasión el fondo se puso más blando y les dijo, miren, no. ¿Por qué se puso tolerante? Bueno, yo creo que el fondo ha tenido muchos problemas de credibilidad y hay mucha gente que critica el fondo. Últimamente se ha ablandado el fondo por eso, por tanta crítica que ha recibido, y no quieren dejar a los países al garete, ¿verdad? No, les cuesta más dejar a los países al garete. Honduras es uno de los pocos clientes que tiene el Fondo Monetario. Yo te puedo decir en este momento que prácticamente en Latinoamérica los únicos clientes que tiene el Fondo Monetario son Argentina, aquí le da un montón de billetes, ¿verdad? Y Honduras. Prácticamente el fondo casi nadie lo busca allá por esto, ¿verdad? Porque ha agarrado muy mala fama, ¿no? Entonces me imagino que lo que no quería el fondo era soltar a este cliente, ¿verdad? Les dijo, miren, les vamos a dar chance, hagan las medidas, ¿verdad? Pero fueron dejando el tiempo pasar y al final estamos tomando estas medidas de forma tan tardía que, como bien decía don Carlos, en este momento ya prácticamente no tiene ningún sentido, pero como el compromiso estaba firmado y había que tomarlas, entonces se tomaron las medidas. Y lo que va a suceder ahora es que el fondo, ya lo anunció el gobierno con bombos y platillos, le va a dar los 220 millones de dólares, no los 264 que se había comprometido, sino solo 220, eso fue lo que dijo ayer don Hugo Noé Pino en una entrevista allá en Washington, porque ellos andaban, ¿te acuerdas que la última vez que estuvimos aquí, estuvimos con don Hugo
y con don Cristian, el ministro, don Cristian Duarte, y don Cristian y don Hugo anunciaron que se iban para Washington a las reuniones de otoño allá. Entonces allá dijeron que en efecto iban a tener el financiamiento y son más o menos unos 500 millones de dólares los que les van a dar entre el Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El problema es ese, Raúl. El problema es que en el país estamos poniendo como prioridad en este momento financiar el gasto público, aún a costa del espacio que hay que quitarle, aún a costa del sector privado, que es el que al final hace que la economía crezca, ¿verdad? El sector público puede hacer crecer la economía, yo sé que en eso discutimos mucho, don Carlos y yo, porque él es keynesiano, como dice, y yo no. Pero don Carlos está, digamos, vamos a estar de acuerdo en eso, que si en algo puede contribuir el gobierno a que la economía crezca en la inversión pública, en que haga más y mejor inversión pública, ¿verdad? Productiva. Y sí, sobre todo productiva, que haya buenas carreteras para que funcione el asunto, Raúl. La inversión pública tiene que ser consecuente con la inversión privada, es decir, tiene que ser complementaria, ¿verdad? Tiene que haber buenas carreteras, buenos puertos, buenos aeropuertos, para que la inversión privada pueda hacer mejor su trabajo y tener proyectos que le hagan, que sean, que les representen más utilidades, ¿no? Pero si esto no sucede, si el gobierno se dedica a gastar más en sueldos y salarios, en viáticos, en viajes, ¿verdad? Y necesita ese presupuesto, necesita ese dinero para salir adelante, 500 millones. va a ser complicado. Así no va a haber crecimiento, ¿no? Don Carlos Urbizo. Como no, mire, usted dice que hablemos claro, que le entienda la gente. Un préstamo se paga con otro préstamo. Honduras jamás va a pagar la deuda, ni interna ni externa. ¿Por qué crece la deuda? Bien sencillo, porque no se paga y no se va a pagar nunca. Y ahí va, Honduras, para todo propósito práctico, no la va a pagar nunca. Allá por 1993, 94, yo asistí a unas reuniones del BID en Guadalajara, me acuerdo, y allá el tema era el endeudamiento de los países. Y Honduras parecía elevado, con 209%. Ahora que estaba en 35, 40, 50, gran escándalo que se derivó de la gran crisis que tuvo Grecia. De cualquier forma, de repente se vuelve de moda. Y cuando tuvimos 209, que yo vengo con estos nuevos conocimientos, porque le voy a decir una cosa, yo soy como el pastor que repite el evangelio de su forma, etcétera, etcétera. Yo no me he inventado absolutamente nada. Y a algunos tal vez no les gusta que yo hablo así un poco fuerte y contundente, pero es que tengo pasión y tengo convicción en lo que yo digo, lo he estudiado, y yo puedo estar equivocado. Y les digo, por favor, muéstrenme dónde estoy equivocado para corregir y no seguir con las tonterías que ustedes creen que yo puedo estar diciendo. Nadie se interesó en la deuda, nunca. Y yo por aquí y por allá, entonces se dejó. Bueno, el asunto es de que Honduras necesita el crédito como una compañía en crecimiento. Ninguna empresa, ninguna categóricamente que yo conozco, debe menos que lo que debía antes si es una empresa que esté en crecimiento. Tan sencillo como eso. Y don Julio lo sabe bien que así es. Entonces, nosotros no deberíamos de preocuparnos tanto por eso y deberíamos de enfrentar también al diablo de una sola vez. ¿Verdad? Que a propósito dice, ¿por qué mencionas al diablo? Porque todo el mundo le tiene miedo. Yo no le tengo miedo a ningún diablo. El diablo es la ausencia de Dios en términos espirituales. Pues bien, pero nosotros enfrentémonos. ¿Y qué pasa? Como dice don Julio ahí, ya solo le quedaron 2 clientes al fondo. Cuando yo los veo en estas reuniones, y si tengo oportunidad aquí, que casi nunca la tengo, yo les digo que están anacrónicos, que tienen que reinventarse. Y no porque solo yo lo diga, porque ahí en esas conferencias se lo dicen también. Entonces, el fondo tiene 40 y pico de años de estar viniendo aquí, que se hizo famoso con el ajuste estructural de la economía. Después de 42 años, este doctor de la economía no puede curar a este paciente hondureño. No, ahí está con parches y parches y parches. ¿Y por qué no lo puede curar? Porque nosotros no tenemos los instrumentos, como es la política monetaria y la política fiscal, bien definidos, que apoyen la economía o que la detengan si va muy rápido y causa inflación. Como decía ahí alguien de ustedes dos,
La inflación estaba en 9, 10% hace algún tiempo, ahora bajó 9, en parte porque ha bajado en el mundo y nosotros importamos más de la mitad del PIB, entonces viene ahí los precios más bajos. Pero el asunto es que es alrededor de 4 o 5, en Estados Unidos dicen de 3 a 5 ahorita, dependiendo cómo se calcula, o sea que estamos más o menos a la par y de acuerdo con el poder adquisitivo, purchasing power, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, en inglés es PPP. No se amerita ninguna devaluación tampoco. Entonces, pero estamos equivocados, es una ensalada la que tenemos. Aquí, repito, no hay filosofía económica, no hay filosofía de gobierno también. Lo que hay son unos ideólogos ahí hablando de una contradicción como es el socialismo democrático. Eso es como hablar de los asesinatos suaves y benevolentes o qué sé yo. Una tontería. Entonces, estamos aquí, en esta situación, hoy. ¿Qué hacemos hoy? Y había hablaba el otro compañero, estaba hablando de la oferta, que es la producción, y está por el suelo. Ese cuadro que me todo don Julio, buenísimo, me encanta. ¿Dónde lo sacó, don Julio? Del Banco Central. Son datos del Banco Central. Ok, pero ¿y usted preparó el gráfico? Sí. Le pasé un gráfico. Sí, esos gráficos son del Banco Central. Bueno, estos son promedios generales grandes. ¿Cuál es el problema? Ve usted el índice de actividad económica y le dice que la economía creció un 4,2%. Oiga, ¿cuál es el programa? Es lindo, ¿cuál es el problema? Es lindo, pero va usted a ver el desglose y ve que servicios financieros creció muchísimo. Ok, agricultura, 0,5. ¿Cómo no vamos a estar nosotros con precios altos si no hay suficiente producción? ¿Qué es pobreza? Escasez. ¿Qué es riqueza? Abundancia. ¿Por qué estamos pobres? Porque tenemos escasez de todo, de todo. Entonces, 0,5 en la agricultura. Pero ve las tasas de interés. Yo las veo, no significa nada. ¿Sabe por qué? Porque solo el 4% de los préstamos va dirigido a la agricultura, ganadería y pesca. 4% del total. El consumo es la parte más integral de cualquier economía. Aquí es creo 75, 80%. Si no hay consumo, no hay producción. Si no hay producción, no hay empleo. De manera, aquí tenemos que comenzar, don Julio, con economía 101. Porque todos nos elevamos muy rápido allá a hablar de todo el contexto geopolítico. A mí me vale madre. A mí me importa Honduras, me importa el pueblo hondureño. Allá hablar de este montón de cosas. Oiga, decía ahí don Julio, Estados Unidos ya comenzó a bajarlas porque se equivocó, llegó tarde y ahora está tratando de corregir y tener lo que llaman un aterrizaje suave, no forzado. Y lo están logrando aparentemente. Y hace unas semanas bajó la tasa medio punto. Se armó un escándalo en los Estados Unidos cuando la subió 0,75, cuando estaba la inflación en 10%, un escándalo horrible y todas las clases de predicciones que se iban a morir todos, excepto los chinos y los rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel gran escándalo no sucedió, la bajó 0,50. Don Mario nos tiene, por favor, ten listas. Don Mario. Sí, le compartí ahí una gráfica que es interesante, ¿verdad? Y que nos puede ayudar a conocer un poco este tema que hemos estado hablando de la racionalidad. Fíjese bien en esta gráfica, cómo la tasa, esta gráfica es de Banco Central, la tasa anual de interés por préstamos interbancarios en promedio. Fíjese cómo tiene un despegue a partir de agosto, ¿verdad? Para agosto y septiembre, que es básicamente cuando está a puertas de anunciar el cambio en la tasa de política monetaria. Es decir, tenemos una tasa de interés que venía muy estable y luego se observa ese aumento. Eso nos puede hablar un poco de la racionalidad, digamos, dentro de un contexto. Obviamente ya se tendría que hacer un estudio mucho más profundo. ¿Cuál es el punto aquí? El punto que en FOSDE nosotros hemos sostenido que definitivamente las decisiones de política y un poco tomando lo que Julio y don Carlos decían al inicio, de la efectividad que pueden tener este tipo de instrumentos, ¿verdad? Tienen que responder a la realidad de la economía nacional. Sabemos que es importante el tema del acuerdo, sabemos que tenemos que
para Honduras, digamos, a pesar de todo lo que se ha pensado del fondo, digamos, pero sí para la economía nacional es importante el tema de los acuerdos con el fondo, porque como Julio muy bien lo apuntó, primero nos sirve para obtener recursos frescos que le ayudan a las finanzas públicas, recursos que ya estaban previstos en el presupuesto, en el ejercicio presupuestario del 2024. Pero por otro lado, también hay un tema de una respuesta en términos de la confianza de la economía. Fíjese que cuando nosotros analizamos el riesgo país, por ejemplo, del año pasado, en los meses de abril, cuando se tuvo esa controversia, por decirlo así, de la ley de justicia tributaria, es cuando el riesgo país observa, abril y mayo del año pasado, observa un crecimiento, ¿verdad? Luego, en el mes de agosto, cuando se hablaba de que Honduras se sentaba en una mesa y estaba en negociaciones del acuerdo con el fondo, que se firma en septiembre, nosotros observamos cómo hay casi una caída casi directa del tema del riesgo país, y ese es un indicador importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer la confianza, nos ayuda a generar confianza, a generar certidumbre en una economía que está llena de incertidumbre, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista. Y aquí el llamado a los tomadores de decisiones justamente a generar certidumbre, y por eso es importante, para generar certidumbre, es importante el mensaje que se dé, la razón de la toma de decisiones, cuáles son los objetivos que hay detrás de esa toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos también en otra gráfica que le compartía a don Víctor, que tiene que ver con, creo que es una gráfica también, no, es del Banco Central, es cómo es una gráfica de cómo está distribuido los créditos. Entonces nos damos cuenta que efectivamente, ¿verdad? Hay un tema de que el crédito al sector industrial, sí, exactamente, este que está aquí. Entonces, si nosotros miramos, la mayor parte del crédito es a crédito de consumo, y entre consumo, servicios y vivienda, digamos, propiedad de raíz, que básicamente, si nos vamos a lo que dice el IMAE, uno de los sectores que crece, que es demandante de mano de obra, es el sector de construcción. Pero dentro del sector de construcción, en Honduras lo que estamos construyendo es viviendas, y eso está bueno, está bien, ayuda a la economía, sabemos que lo hace, ¿verdad? Y por otro lado, el otro sector que crece es la construcción de centros comerciales, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en la economía nacional? Y ahí un gran desafío que vamos a enfrentar para el próximo año, y ya a finales de este año y el próximo año, que tiene que ver con qué va a pasar con estas decisiones de política, qué va a pasar con ese sector que es el sector de industria, ¿verdad? Porque va a ser el sector más afectado con este tema de las tasas de interés. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Por el hecho de que si nosotros nos vamos y observamos, el IMAE nos dice que Honduras crece al 4.6, 4.3 el último. Pero fíjese que cuando analizamos en detalle este crecimiento, el sector que más crece en Honduras es el sector financiero, bancario, ¿verdad? Y los sectores, que no es un sector altamente demandante de mano de obra. ¿Es bueno que crezca? Sí es bueno. Pero los sectores que son altamente demandantes de mano de obra, tradicionales en el país, que es el sector agropecuario, vuelvo a repetir, y el sector maquila textil y el sector de construcción, solo el sector de construcción tiene un comportamiento positivo, el resto de sectores tienen un comportamiento negativo. Entonces, este tipo de decisiones, como don Carlos muy bien lo dijo al inicio, ¿verdad? No generan incentivos. ¿Por qué? Porque básicamente vuelven más caro el acceso al crédito. Entonces ahí tenemos un gran desafío. ¿Qué otras decisiones de política se van a tomar para compensar este tema de aumento en las tasas de interés? Y esta es la pregunta que nosotros en FOSDE lanzamos a los tomadores de decisión. ¿Qué otro tipo de políticas que compensen, digamos, esta disminución que el aumento de las tasas de interés automáticamente le va a disminuir la inversión? Entonces, ¿qué otro tipo de políticas se están tomando para fomentar el tema de producción en el país, que es tan importante? Lo miramos nosotros con la disminución en las exportaciones, ¿verdad? Lo miramos nosotros con las tasas de niveles de desempleo que hay en el país, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es,
qué otras decisiones de política para compensar y generar los incentivos necesarios para fomentar la inversión en el país. Para usted, ¿qué impacto tendrá en la economía del hogar, de las casas, de la gente y en las empresas este cambio de la tasa de política monetaria? Bien, es fácil. Mire, si a usted le suben, si usted tiene un crédito, y don Delber lo dijo muy bien, la tasa de interés es un precio, es el precio del uso del dinero. Si el uso del dinero se vuelve más caro, quiere decir que todas aquellas personas, va a haber un reajuste muy probablemente en las tasas de interés. Aquí sería bueno que la gente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros nos digan cuál fue la reacción que tuvimos cuando se aumentó hace unos meses atrás en un punto la tasa de política monetaria, cuál fue la reacción que tuvo el mercado financiero, porque eso nos puede ayudar a entender un poco esta decisión que se tomaría. Pero básicamente aquí a los hogares es que cada vez vamos a necesitar más de los ingresos que ya son precarios de muchos hogares para pagar crédito, o aquellas personas, como usted nos compartía, que estaban pensando en estos días ir a solicitar un crédito, simple y sencillamente ese crédito va a estar ese fui más. yo personal. Sí. El miércoles ese crédito va a estar vi, más alto. el jueves, el viernes dije que sí, pero ya el domingo al ver todo esto dije... Exactamente, entonces los créditos van a estar más altos, ¿verdad? Y esa es la afectación. ¿Por qué? Porque y lo vimos en la gráfica que yo le compartí, gran parte de los hondureños viven con crédito, ¿verdad? El consumo en Honduras se financia en gran parte mediante el crédito, entonces significa que cada vez va a ser más caro. Y hay que dejarlo claro, eso es uno de los objetivos de la política, ¿verdad? Eso es uno de los objetivos de la política, controlar el consumo de los hogares, ¿verdad? Para disminuir las presiones inflacionarias. Pero el tema aquí más desafiante, creemos nosotros en FOSDE, pasa por ese impacto que va a haber en la inversión. Julio. Sí, a ver, yo creo que nos falta, digamos, crear... Solo te leo esto, Sí. porque me dice don Adonai Castro, saludos a los distinguidos panelistas. ¿Qué pasaría si el gobierno financiara la deuda interna a menores intereses con banca externa y aumentara la liquidez de la banca nacional? Yo diría que el rubro más afectado es el rubro de la construcción e industria para la agricultura. Estaban a esa que ya los bancos no prestan tan fácil para este rubro. Ahora urge la ley de justicia tributaria. La deuda ha bajado en 300 millones de dólares. Esa gran deuda, ¿a quién se le agradece? Bien, muy buen aporte, excelente aporte. Mira, yo creo que nos falta hacer análisis de forma más integral acá en el país, porque si bien es cierto, utilizamos la información que el Banco Central nos pasa, estamos pendientes, estamos debiendo algunos elementos que tienen que ver más con expectativas, como mencionábamos al principio, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con don Adonai. A ver, hay un tema de liquidez en el país. En este momento hay problemas de liquidez en la banca. Y evidentemente esta medida va a reforzar esos problemas todavía más, porque lo que el Banco Central está demostrando que quiere con estas medidas, que no necesariamente yo estoy totalmente de acuerdo con que esa sea la explicación, pero lo que el Banco Central está tratando de decirnos es bájenle al consumo, ¿verdad? Bájenle a la inversión. Don Milton Friedman, don Carlos Urbizo, escribió un libro allá en los años 50 que se llamaba Una teoría del consumo, que con ella trataba de ripostarle al señor Keynes, Keynes decía en su teoría general que la inversión depende fundamentalmente de la tasa de interés, pero también de algo más importante, que yo sé que esto es lo que le gusta a don Carlos de Keynes, lo que él llamaba los espíritus animales, ¿verdad? El humor que tienen los empresarios, ¿verdad? Los empresarios no se dejan guiar tanto por la tasa de interés, sino que dicen, como Raúl Valladares, ¿verdad? Dicen, no, me conviene comprar este apartamento porque lo voy a alquilar más caro. No, tampoco. Y entonces con eso voy a ganar más yo, ¿verdad? Entonces, espérame, solo aclaro, para que la gente... Sí, para que la gente no vaya a creer por eso te dije que teniendo como amortiguar la deuda, porque con lo que lo alquiles no lo vas a poder pagar, peor con esta nueva tasa. Pero digamos lo que Exactamente, de acuerdo. Muy poquito, no creas que no. Lo que los inversionistas quieren es ganar más dinero, y ellos andan viendo de qué forma ganan más dinero en el futuro, ojo, y por eso invierten, ¿no? Porque, repito, la inversión es ganancia futura. Yo estoy gastando ahorita
para ganar en el futuro. Entonces, nos hace falta, repito, más análisis en esto, y qué bueno que don Adonai hizo ese aporte que es tan importante, ¿verdad? Pero voy a aprovechar en el tema ese. Hace unos años yo compré un bien. ¿Un qué? Un bien inmueble. Ah, ok. Un apartamento. Sí. Por tanto. Y ahora lo puedo vender el doble en Honduras. Sí. País de los más pobres del mundo. Sí. Aquí todo está caro. Pero además, el alquiler en Honduras es uno de los más caros de Latinoamérica. Eso me lo decía alguien de la cooperación, que son extranjeros, que viven acá. Me dicen, oíme, Chile y Costa Rica y Panamá son de los países más caros de Latinoamérica. Y Honduras es más caro en términos de bienes inmuebles. El alquiler aquí es carísimo, carísimo. Entonces, por eso te digo, ahí hay ganancias, ahí hay expectativas de ganancias de parte de quien invierte. No me quería referir específicamente a ti, pero quien invierte en y todos somos testigos, don Carlos también allá en San Pedro, de cómo está creciendo la parte inmobiliaria aquí en el país, ¿verdad? Ahí ahí cerca de la cordillera, ¿cómo se llama? Merendón. De Merendón, usted ve cómo aquel montón de torres se están construyendo. Aquí en Tegucigalpa lo mismo, ¿no? Hay un par de amigos acá que son inversionistas en eso, que uno se sorprende cómo invierten, ¿verdad? De qué agallas tienen, ¿verdad? De invertir en este rubro que es tan importante, ¿no? Pero al final, lo que tenemos es, y esto suena bien contradictorio con lo que dice la teoría económica, ¿verdad?, que tenemos una gran oferta de bienes inmuebles y sin embargo suben los precios. Están más caros, ¿verdad? No bajan, los precios del alquiler no bajan porque la oferta suba, ¿verdad? De alquiler y de venta. Es correcto. Sí, entonces hay un tema que es importante en la economía nacional, que FOSDE lo ha venido hablando, que tiene que ver con, y que mire, cualquier tipo de decisión de política económica tiene que analizarse el tema de las remesas, ¿verdad? Ahí hay un componente que es importante, ¿verdad? Recordemos que una de las primeras inversiones que hacen las personas que envían remesas tiene que ver con el sector de construcción, ¿verdad? Entonces seguramente ahí debe haber, en ese comportamiento que usted refiere, pero bien importante también, Mario, recordar esto. Las remesas, si bien es cierto, son, digamos, un respiro para la economía nacional, ¿verdad? Son casi un cable a tierra que le tiran el salvavidas. Hoy en día es el salvavidas. Esa es la realidad, es nuestro salvavidas. Hay que recordar que casi todo eso se vuelve a ir del país en importaciones, ¿verdad? Hay que recordar, entra un montón de dinero, entran 8.000, 9.000 millones ¿y cuántos son? Don Carlos lo decía hace poquito. Oíme, en el 2021, las importaciones fueron 10.000 millones de dólares. En el 2022 fueron 16.000 millones de dólares. Y en el 2023 fueron 19.000 millones de dólares. Es decir, las importaciones están creciendo casi geométricamente, ¿verdad? Las exportaciones mientras que las exportaciones vienen cayendo. ¿Y cómo se logra? Entonces, esa es la explicación de por qué estamos perdiendo reservas. Porque las exportaciones no sirven para pagar ese crecimiento casi geométrico de las importaciones, y además las remesas tampoco logran, a pesar de que siguen creciendo, ese crecimiento no es suficiente como para poder financiar ese aumento tan fuerte que estamos teniendo en importaciones por las malas señales que se han dado a los consumidores sobre cómo gastar. Fíjate qué interesante. Estaba hablando con una periodista antes de venir a este programa de una radio, y yo le explicaba, por ejemplo, que es impresionante cómo vos entras a un supermercado. Imagine usted cualquiera de los supermercados grandes de aquí del país, no le voy a decir marca, pero imagine, a cualquier supermercado que usted entre, usted solo entra y está lleno de uvas, de manzanas, de naranjas californianas, y ya no hay prácticamente chilena, chilena, y ya no hay prácticamente productos agrícolas nacionales. Ya no encuentra usted producto agrícola nacional. Las naranjas nacionales no se ven ya. Solo ve las naranjas amarillitas, bonitas, jugosas, ¿verdad? Y que a la gente le dan ganas entonces de comprar eso, y que eso se compra con dólares, amigos y amigas. Eso no se compra con lempiras. Entonces, ese aumento que se está dando, como bien decía don Carlos, se está financiando fundamentalmente por las remesas, ¿no? Pero también por las reservas internacionales del banco, que tiene que poner
que tiene que ajustar ese dinero, y por eso es que se han perdido casi 2.000 millones de dólares en 2 años y medio de reservas internacionales en el país. Entonces, eso es la explicación fundamental de por qué están sucediendo estas cosas, don Adonai. Usted pregunta sobre la ley de justicia tributaria. Mire, en el país es necesario hacer principalmente, y voy a meter el tema, porque es necesario, ya que don Carlos quiere ser presidente de Honduras, yo se lo digo, se lo anuncio desde ahorita, don Carlos, usted lo que tiene que ir pensando es cómo va a explicarle a la gente cómo va a hacer ese ajuste en el 2026, porque va a tener que hacer un ajuste al gasto público, porque la explicación de todas estas desequilibrios que están dando es porque el gasto público no para de crecer, ¿verdad? Hace 10 años teníamos 90 instituciones públicas y ahorita tenemos 112. Es decir, en una década han habido 22 instituciones más, ¿verdad? Usted mira cómo cada ministro está rodeado de un montón de militares, ¿verdad? Yo fui ministro hace 15 años y yo andaba en la Quinta Avenida ahí buscando repuestos los sábados, yo andaba solo, ahí manejando mi propio carro. Y uno mira cómo va creciendo ese gasto paulatinamente, sistemáticamente. Y va a haber que tomar, si usted no quiere seguir subiendo la tasa de política monetaria y seguir afectando la inversión y con ello el crecimiento futuro del país, usted tiene que reducir el gasto público innecesario y concentrar el gasto, y ya le doy la palabra, don Carlos, y concentrar el gasto fundamentalmente en inversión que sea productiva. Con eso me callo. Don Carlos. Bueno, es bien sencillo. Todo. No, pero antes, con lo que dijo, usted quiere ser presidente de Honduras por el Partido Nacional. ¿Usted Sí. qué haría para que usted haya hecho fuertes cuestionamientos a estas decisiones? ¿Qué haría usted en este caso? Bueno, es que es bien fácil, ¿verdad? Cuando uno ha estudiado los temas, yo no he estudiado sobre el calentamiento global y no le puedo comentar sobre eso, pero lo que es materia fiscal, lo que es materia monetaria, lo que es la economía, tengo más de 40 años de estudiarla. ¿Usted dice, qué haría yo? Reestructuración total y completa de la vaca más gorda, de la vaca más obesa que tiene el Estados Unidos, el Estado de Honduras, que se llama Banco Central de Honduras. Ineptos, incapaces, que se equivocan porque no toman decisiones ni sabemos lo que están haciendo. Ahorita tenemos este escándalo de las tasas de interés, oigan, porque es un escándalo económico. Yo no sé cómo vamos a salir de esto, pero si saliéramos bien con el tiempo, va a ser puro accidente, pero no hay forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué haría yo? Pues reestructurar el banco. Mire, ¿quiénes son los directores del banco? Ahorita creo que hay 5, pero hay periodos que hay 4. Mayormente, y no tengo nada contra ellos, nada más que no es la función de ellos ni su experiencia y preparación. Abogados, ¿de dónde? De Tegucigalpa, la mayoría de ellos. Bueno, sueldos, es un refugio para premiar a ciertas personas cercanas al poder. El Banco Central, primero que nada, tiene que ser eminentemente independiente, como lo debería ser la Corte Suprema de Justicia. Debe tener representación geográfica y debe tener representación económica de todas las diferentes actividades industriales, agropecuarias, etcétera. No sé, 10, 12 personas que puedan contribuir a la formulación de la política monetaria, que no es el caso. Prohibido que sea parte del gabinete económico, prohibido que hable con el presidente de la República, prohibido que coincida ese periodo del presidente del Banco Central con el periodo del presidente y que lo quite cuando le ronca la gana. En la última reunión que estuve yo en la Asociación Americana de Economistas, dice el presidente Jay Powell que no ha hablado con Biden en 2 años y medio. No tiene por qué. Su función es política monetaria, ni siquiera la cambiaria. Cuando él le preguntan sobre el dólar, le dice, ya saben muy bien de que esa es área del tesoro, no mía. No me van a agarrar en curva. Y cuando al tesoro le pregunta sobre política monetaria, dice, sobre eso no opino. Aquí tenemos a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros opinando sobre todos estos asuntos. Es como el descalabro ese de la ENE, que aparte de eso aparece más. Hablando el presidente del sindicato sobre todo lo que cómo funciona la ENE, y no tenemos al gerente hablando de eso. Es un disparate, todo Honduras es un disparate. Bueno, no voy a hablar mucho ya, pues me voy a tener que ir, pero también me puede dar un infarto de todos estos desaciertos. En una cosa estamos de acuerdo con don Julio, en este momento, que la política económica
fiscal, monetaria que debería de seguirse en este momento es apoyar a la oferta, a la producción, y deje todo el mundo estar controlando el consumo. Todos queremos consumir y yo voy a consumir lo que me ronque la gana. Yo no le voy a decir a alguien, mire, no gaste el celular. No, a ese tienen que enseñarle en su casa a ganar, a gastar, a ahorrar y a invertir. Yo no le voy a venir a dar lecciones de eso. Si me pide consejo, le digo, mire, pues revise su presupuesto y ajústelo. Dice don Julio, pues va a tener que ajustar. Claro, todo lo que no sirva para el pueblo hondureño va para afuera. Aquí está la regla de oro. Toda acción del gobierno será dirigida exclusivamente en favor y beneficio del pueblo hondureño. Cualquier propuesta que llegue que no cumpla con ese requisito será desechada inmediatamente. Es mucho más fácil gobernar para todo el pueblo hondureño que para grupos. Y cuando se gobierna para el pueblo hondureño, el dinero va a ser suficiente y va a ajustar. Así que, si no se necesita, va para afuera. Eso va a ser una regla bien sencilla. Le voy a dar uno bien sencillo. Yo no conozco los 90, pero yo me opuse a la creación de una Secretaría de Estado de Derechos Humanos. Por Dios, si ya existía la comisión y se la aplaudieron y, y continúa ahí. Este gobierno dijo que iba a refundar. ¿Refundar qué? No ha refundado nada, excepto todos los líos políticos, excepto todos esos escándalos políticos. Le dieron un golpe de Estado al Congreso Nacional el año pasado, suspendiendo las sesiones por 4 meses. Bueno, si las pueden suspender por 4 meses, las pueden suspender por 4 años y por 20 también, ¿verdad? Aquí se necesitan cambios estructurales. ¿Qué haría yo? Ya le dije, Banco Central. Una ley tributaria completamente nueva, que sea relevante, que no se aleje de la realidad. Le voy a dar un ejemplo para aquellos que me escuchan. Alguien compró una casa por 100,000 lempiras, $50,000. Hoy está feliz porque la va a vender por 1,000,000. Pero 1,000,000 son $40,000. Va a perder $10,000. Repítame eso. Y va a tener que pagar. Espere, don Carlos, impuestos sobre los 900,000. Repítame eso. Mire, es que es un caso real que yo ya lo he estudiado, porque ha llegado gente a consultarme, porque no indexamos nosotros la ganancia de capital, por ejemplo, ¿ok? No quiero entrar en toda esa cuestión, pero básicamente, y hablo en dólares en vez del índice inflacionario, porque es más fácil entenderlo, todo el mundo está enamorado del dólar, ¿verdad? A mí no me importa cuál es el precio del dólar, nada. Cuando quiero comprar, mando al Parque Central a comprar dólares, y aquí les invito a que vayan. ¿Saben cómo está el dólar en el Parque Central? 25.10 en billetes de 20 y 25.20 en billetes de 50 y de 100. Si hubiera escasez de dólares, estuviera 40 por 1, que mis dos compañeros, don Mario y don Julio, saben muy bien que así es. Lo que es escaso es caro. Así que pura paja, política equivocada, monetaria, cambiaria de parte del Banco Central. Aquí va el ejemplo. Alguien compró hace 20, 30 años una casa por 100,000 lempiras. En ese tiempo eran $50,000. Ahora viene y la vende por 1,000,000. Feliz, va a ganar 900,000 lempiras, cree él. Pero si usted traduce ese millón, son $40,000. Va a perder $10,000 y va a tener que pagar impuestos sobre 900,000. ¿Qué le parece? Horrible, ¿verdad? Otro ejemplo. ¿Cómo va a ser creíble un país para los hondureños cuando hay 3 formas de calcular el impuesto sobre la renta? Y págueme el que sea mayor. Por Dios, págueme el que sea mayor. Yo tengo clientes internacionales y hondureños. Los internacionales casi me quieren pegar cuando les digo eso. Y les digo, oígame, esa es la política equivocada. Y cuando le reclamo al expresidente del Congreso eso, me dice, pero el COEP lo aprobó. Y le digo yo, ¿y quién es el COEP? Es una institución excelente, muy buena, que está llenando un vacío de la sociedad civil. Y por eso es que el gobierno la toma en cuenta y le conviene al gobierno, porque en vez de lidiar con la sociedad civil, solo tiene que lidiar con unos cuantos miembros del COEP. Lo mismo, ya nos pusimos de acuerdo con el sector productivo. Paja. Después vienen y cogen a los sindicalistas, que solo son el 11% de la población laboral, de los cuales el 6 de esos 11 son empleados públicos. Ya me puse de acuerdo con el sector laboral, dice. Paja. Bárbaro. Mire, y estos sindicatos han sido tan inútiles que no han podido lograr en 20 años que tengo que decirles que cuando un empleado se jubila, desde el día que presenta los papeles para su jubilación, le cortan los servicios médicos.
¿Qué le parece? Y le viene llegando su primer pago año y medio después. A mí me llegó 19 meses después. Ya hasta se murió mucho. Yo no lo necesito, vivo de otras cosas. Pero la gente que vive de su salario y que se jubila y que luego pone ya en trámite su jubilación, que tiene que esperar año y medio y vivir de los amigos y vivir de los parientes, si es que no se ha muerto. Esa es una barbaridad. Se han burlado de nosotros, nos han estafado. Ve usted el Seguro Social, lo mismo. Todo eso va a cambiar, don Raúl, don Julio y don Mario. Va a cambiar. El Seguro Social va a ser independiente y autónomo y el gobierno no va a meter las manos sucias en el Seguro Social. Va a tener representación porque se trata de un servicio público, pero no lo va a manipular más. Si el pueblo hondureño me contrata para ese trabajo, porque yo lo veo como trabajo, yo no lo veo como algo pomposo y todo, lo me va de madre. Ya dije públicamente que si me contrata el pueblo hondureño para que trabaje por él, no va a haber tal toma de posesión en el estadio, va a ser en el Congreso Nacional, con 4 pelones, suficiente, ¿verdad? No se necesita toda esa pompa, toda esa paja cuando ya ganó. Y así por el estilo, para afuera. Todo lo que no contribuya en favor del pueblo hondureño no se va a hacer. El pueblo hondureño se merece una indemnización y esa indemnización va a comenzar el 27 de enero del 2026, siempre y cuando me contraten para hacer el trabajo del pueblo. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes voy a leer un par de mensajes. Don Carlos, los gobiernos del Partido Nacional lo querían sería poner impuestos, son expertos en eso. Don Carlos, falso lo de don Carlos Urbizo, no toma en cuenta la plusvalía en 20 años con ese ejemplo de la compra-venta de esa casa por 100,000 y 1 millón. Aquí sí, está. Mire, señor, las elecciones no se tratan del pasado, se tratan del presente. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo está el pueblo de Honduras? ¿Y cómo puede estar con las propuestas? Yo no tengo nada que ver con el pasado. 1.350.000 nacionalistas que votaron en las últimas elecciones no tienen nada que ver con una dirigencia podrida, narcotraficante, corrupta. Y eso, por eso es que mi movimiento se llama Rescate y Transformación. Rescatar al partido, rescatar Honduras y transformarlo en algo que no ha sido nunca, en una nación de paz, en una nación de tranquilidad, de prosperidad, de igualdad de oportunidad y libertad que en este momento está en peligro con este gobierno de turno. Buenos días, dice el abogado Chactur, Carlos Chactur, un saludo a tan distinguidos panelistas. Todos una eminencia en el tema. Cuando el Banco Central reduce la oferta de recursos monetarios, tiende a subir la tasa de interés del sistema financiero. Este fenómeno desalienta la demanda de inversión, generando un impacto también contractivo en el nivel actividad económica. Hay poca inversión en el país y con tasas altas habrá menos aún. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Es que las tasas no tienen que subir y tienen que tener otros componentes complementarios con la política fiscal y políticas económicas en general. Estamos podridos en esa materia. Son parches y parches y parches. No hay una dirección que nos lleve a donde queremos llegar. Eso es bastante sencillo y esos cálculos los puede hacer cualquiera. Y ya les dije, en las tasas de interés es el precio del pisto. Si el pisto se pone caro, pues va a afectar la compra de carros, de casa, de esto y del otro. ¿Para qué meternos a todo ese lío? Es una mala política la que está siguiendo ahorita el gobierno a través del Banco Central, que yo no comparto ni voy a compartir nunca, porque lo que yo les dije, ya lo investigué. No es mío, por Dios. A veces cuando yo hablo creen que yo estoy pontificando algo. Sí, lo que yo estoy diciendo lo sabe muy bien don Julio y lo sabe también don Mario, cuando hablamos de políticas monetarias que son conocidas. Ahora, lo que sucede con don Julio, que él tiene un problema. Él pertenece a una escuela que no es la mía. Él fue don Carlos, a otra escuela. usted tiene un problema, ¿sabe por qué? Porque va a tener que decirle. Pero no, mire, es que el monetarismo funciona. Y Milton Friedman, a quien yo he leído y lo conocí, tuve el gusto de conocerlo, un enanito así, pero un brillante de esta manera, brillante. Lo que sucede es que depende de la condición del paciente. En una economía ya madura, funciona mucho mejor la política monetaria que está proponiendo Friedman, que inclusive dijo que suba 2-3% con el potencial del Producto Interno Bruto. El potencial nuestro es ilimitado, así como estamos con una capacidad ociosa horrible, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo con esa política cuando lleguemos al momento, pero no hemos llegado. Y lo que sucede, como dijo el Lord John Maynard Keynes, dice,
los clásicos dicen que a la larga todo se estabiliza, pero a la larga todos nos morimos. Dice, también, ¿qué vamos a hacer? Quiso decir, creo, son palabras mías, ¿qué vamos a hacer en la transición? Vamos a poner al pueblo consumidor, a todo el pueblo, en un congelador hasta que todo se estabilice. No, ahí es donde entra la función del gobierno, que muchos creen equivocadamente que son políticas socialistas. A mí alguien me dijo que si yo no era de los clásicos, era un socialista. Óigame, con cosas más descabelladas, estúpidas las que me dijo la persona. Y es un letrado, es un letrado. Si no está con Trump, me preguntó después, ¿usted es socialista? Óigame. Oiga, horrible. Nosotros pasamos con una ensalada que ha contribuido todas estas redes, porque todo el mundo anda confundido, y no solo en Honduras, en el mundo entero. Es un reto que yo no sé cómo se va a resolver. A las conferencias que yo he asistido no tienen solución. Eventualmente tal vez van a surgir algunas fuentes pagadas en las que uno va a confiar. Por ejemplo, yo confío en el New York Times, que alguno cree que es un periódico de izquierda. Es un periódico respetado en el mundo entero, como lo es The Guardian en Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Se conoce y uno puede ir a otro medio y poder cotejar y comprobar y corroborar lo que está leyendo. Pero para regresar a Honduras, política monetaria, Banco Central totalmente nuevo. De repente hasta vendemos el edificio y hacemos uno nuevo más chiquito, ¿verdad? Política tributaria que no choque con la realidad. Oiga, se conocen los atributos de una buena ley tributaria. Pocos en número, como decía José Cecilio del Valle, fáciles de calcular y de pagar. Y decía José Cecilio del Valle que agobian, decía, al contribuyente más con toda esa tramitología que con el impuesto mismo, equitativo. Y aquí tenemos otra gran discusión, pero don Julio está de acuerdo conmigo, que proporcional y progresivo son dos cosas distintas. La Constitución dice que el impuesto tiene que ser proporcional, la misma tasa para todo el mundo. Sin embargo, a nosotros, las personas de pellejo, de carne y hueso, nos la aplican progresivamente. A las empresas sí, 25% todo el mundo. Y neutrales hasta donde sea posible, de manera que no conduzca a la gente que va a tomar la decisión a hacer las cosas de esta manera o de la otra manera, porque de esa forma va a pagar menos impuestos. Hay que hacer eso. Ya se conocen esos atributos. Se conocen los atributos para la inversión. ¿Por qué no hay más inversión? Porque no los tenemos. Tan sencillo como eso. El día que la inversión nacional llegue al nivel que debe ser, la extranjera va a venir sin que la llamen. Estados Unidos no anda haciendo gran propaganda. Inviertan aquí en Estados Unidos. Para nada. Y cuando vengan los marcianos, se van a ir directamente a los Estados Unidos sobrevolando Honduras. Solo nos van a decir adiós. Bien, voy a hacer una pausa. Me dice Don Lito, buenos días, muy buenos economistas. Pero no explican lo que el pueblo no entiende. El pueblo necesita ver a su capacidad intelectual. 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. No todos son economistas. Por eso Libre tiene éxito con su lenguaje, jodamos a los ricos, jodamos a los empresarios. No entienden ni M, pero eso creen que es la solución. Parece mentira, pero hay profesionales de otras ramas que tampoco entienden. Lo que ve el pobre es hospitales gratis y abastecidas, escuelas equipadas y habitables, carreteras buenas, precios bajos de la comida. No maneja dólares, manejan lempiras. Los impuestos son necesarios para revivir esos servicios, no para agobiárselos. La cosa pública no es comida de hocicones, sino mire a Lula. Mel es un gran capitalista navegando con bandera comunista. No es ningún pendejo, todo lo contrario. Saludos a Don Lito. Aquí está también Alfredo Escobar Montalbán, abogado. Don Carlos ya dijo que quiere comprar el edificio del Banco Central y hacer apartamentos para venderlos y ganar dinero. Bueno, ¿qué opinan los panelistas de pagar la deuda social interna? Así tendríamos más circulante del país y tendríamos un respiro para la población y la economía nacional. Equiparar el pago de la deuda interna como la externa. Una pausa. Profesor, le digo yo, profesor, dígame, que me tengo que ir a un procedimiento. Dele pues. Hay muchas formas de inyectar liquidez en la economía. El banco lo puede hacer porque es quien crea el dinero. Hay muchos instrumentos para eso que no hay tiempo para entrar aquí, pero sí le quiero decir que el Banco Central lo puede, de un plumazo, puede resolver eso, puede bajar las reservas, puede comprarle bonos al mismo banco, puede comprarle cartera, puede hacer un gran número de cosas que no se utilizan ni se conocen aquí. Muchas gracias, me alegro de haber estado con ustedes. Don Julio,
estamos en dos escuelas distintas, pero hay un momento Va en que a nos tener encontramos. problemas usted, don Carlos, porque va a tener que explicarle a sus correligionarios por qué no les va a dar trabajo en el gobierno cuando le toque ser presidente, ¿verdad? Porque si usted no dice van que a va a ser un desempeñar recorte, entonces eso No. significa que no va a poder meter gente al gobierno cuando usted sea Pero- presidente. Va a tener que, eso es bien va a tener un fácil, problema don Julio, ahí. bien fácil, porque vamos a contratar doctores, maestros, enfermeras, auxiliares, Bueno. inclusive un montón Don de Carlos, abogados. antes que un montón de vaya, don abogados Carlos, para don, que- don Carlos, yo ya días estoy en esto de periodismo y he visto pasar tantos presidentes. Todos prometen eso y al final lo que dice Julio es cierto. Cuando, No cuando se sientan en la guayaba, ven que no pueden hacer todo No lo que... conmigo, yo estoy definido. ¿Y por qué cree usted que me marginaron del Partido Nacional por 25 años? Porque no soy político. Fue candidato Dicen que designado, yo no doña le Nora, entiendo es al cierto. trámite. Dicen que yo soy incontrolable. Si yo hubiera sido político, yo me hubiera quedado ahí rondeando la casa del partido para que siquiera me contrataran de guardián o de conserje. No hubo tal cosa por 25 años. Ahora me promovieron un grupo porque yo no busqué ser precandidato. Yo estaba feliz, así como estaba, y como dijo alguien por ahí, don Carlos debería ir a cuidar nietos. Que me da risa. Ah, muy Pero bien. resulta que me buscaron, uno, porque no tengo absolutamente ningún señalamiento, nada. Y por lo consiguiente no tengo absolutamente nada que negociar con nadie. No tengo cuentas pendientes ni con el gobierno ni en el sector privado. No soy de los mismos. ¿Y los mismos quiénes son? Los del gobierno, que fuera familión, y son los políticos tradicionales de todos los partidos y todos están manchados en su dirigencia. Porque, óigame, Ortegón, como ustedes, amigos queridos, liberales, libres, de esto y el otro, son personas, no tienen nada que ver con el desastre que está ahorita de este gobierno, y peor, no tienen nada que ver con el narcotráfico ni el corrupto. Muchos dicen, no te conocen mucho. Sí, no me conocen porque no soy político, no soy narcotraficante, ni soy corrupto, y investíguenme todo lo que quieran, excepto mi vida privadista, porque eso no se puede tocar. Pero lo demás, ¿Qué la va a buscar? como profesional y como hombre de negocios, ahí está, puerta abierta, transparente, total y completamente. No aceptamos dinero de corruptos, no aceptamos dinero tampoco de narcotráfico, si supiéramos quiénes son, ni tampoco dinero limpio que venga con condiciones. Gracias. Tan sencillo como eso. Gracias, don Carlos. Antes de la pausa, dije don Roberto Ramón Castillo, interesante programa. Aprendimos mucho, con esos intereses el país colapsa del todo. Los pobres se hacen más pobres, dice Roberto Ramón Castillo. Decía don Julio que le han autorizado 500 millones al gobierno de Honduras. Sí. De dólares, ¿verdad? De dólares, en términos... ¿Qué van a hacer con esa plata? Bien, básicamente eso es para... ¿Dónde debe ir esa plata, en su opinión? ¿Qué debe hacer el gobierno con esa plata? Inversión Ya está. productiva. Eso, Sí, por supuesto. si es para utilizarlo Es para como cerrar el debería ser. presupuesto social. Sí, Exactamente. pero en un El tema es que momento, va para apoyo correcto, en un momento presupuestario. él dijo de que, dijiste de sueldos y salarios, y ese es que el no problema. fuera eso. Exactamente. Mire, aquí hay un tema que tiene que ver con la ejecución, la ineficiencia en la ejecución del presupuesto, que no es exclusiva de la actual administración. Es un problema de larga data en el país. Y usted me hace una pregunta que a mí me parece bastante importante. Digamos, si vamos a sacrificar tanto el tema de esta toma de decisiones para lograr sostener el acuerdo con el fondo y poder accesar a estos recursos, entonces lo mínimo que podemos hacer por la población, ¿verdad?, es que estos recursos frescos que vienen se utilicen para inversión. A juicio del FOSDE deberían de utilizar. Lo que nos gustaría es que se utilizasen para inversión productiva, para compensar lo que el FOSDE decía al inicio. Mire, básicamente, si estamos tomando una decisión en la cual usted va a volver más caro el acceso al crédito
y va a disminuir la inversión, porque eso es lo que dice la teoría económica. Entonces usted necesita compensar a ese sistema productivo, es decir, buscar otros mecanismos que realmente compensen ese aumento en la tasa de interés. Entonces eso puede venir por utilizar estos fondos en inversión productiva, lo que Julio decía y el FOSDE ha mantenido, mejores infraestructuras productivas, puertos, aeropuertos, proyectos de riego, ¿verdad? Todo aquello que tiene que ver con fomentar la producción, porque también una forma de atacar la inflación, que es lo que se está buscando, ¿verdad? A pesar de que, de acuerdo a los datos del Banco Central, está controlada, la inflación anda en 4.5 o 5 puntos, comparado con el 9% que teníamos el año pasado, está controlada. Entonces hay que buscar medidas que fomenten la producción, ¿verdad? Porque básicamente cuando hay escasez los precios suben, entonces ¿qué tiene que hacer usted? Fomentar la producción. Y eso obviamente nos conviene a todos porque genera dinámica económica. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Hacerlo se vuelve un poco más complejo, pero hay que buscar cuáles son los problemas que está teniendo el mercado nacional, el sistema productivo nacional, que nosotros lo podemos ver en los documentos del Banco Central. El Banco Central le dice cuál es el problema que está enfrentando el sector agrícola, exportador. Pasa por un tema de economía internacional, demanda internacional, que ahí Honduras no es mucho lo que puede hacer, pero hay un tema que pasa por plagas y afectaciones climáticas que sí podemos tomar decisiones al respecto y ya deberíamos haberla tomado hace años atrás. El tema de las invasiones, ¿verdad? En los predios también, eso es seguridad jurídica, hay que tomar decisiones al respecto de ese tema. Y hay un tema que debe llamarnos mucho la atención, que es la falta de mano de obra en el campo, ¿verdad? Ese es un tema bastante relevante para la vida económica del país. Julio. De acuerdo con lo que dice Mario, creo que este es un problema integral de la economía. A mí me parece, y en esto creo que es importante ser muy, muy puntual y muy agudo. Mira, creo que la decisión se tomó tardíamente. Yo creo que podía haberse hablado con la gente del Fondo Monetario para evitar que el shock del elevamiento de estas tasas de interés fuera tan fuerte, ¿verdad? Porque ya todo el mundo viene para abajo, ¿no? Ya tanto Costa Rica como sí, Guatemala, Nicaragua, el mismo México y el mismo Estados Unidos están más bien reduciendo sus tasas de política monetaria para poder fomentar la economía, a los sectores industriales y comerciales del país, de sus países, porque es evidente que hay señales y riesgos de que puede haber una recesión económica, ¿no? Ya en los Estados Unidos hay señales claras de que puede haber una recesión y eso puede tener un impacto. Entonces, como somos una economía abierta, es importante que nos armonicemos con el resto de las economías. Entonces, si bien es cierto, el año pasado era importante que se restringiera un poco la liquidez debido a las presiones inflacionarias que habían, como bien decía Mario, las presiones han cedido, ¿verdad? La inflación está en base a lo que se predijo en el programa monetario, 5% no es una inflación sumamente baja. Yo creo que la inflación de Honduras debería ser de 2 o 3%, pero está bien, está dentro de lo que se había programado, ¿verdad? Si ya esas presiones inflacionarias habían cedido, entonces, ¿cuál es el prurito? ¿Cuál es el sentido de elevar tanto la tasa de política monetaria? ¿Verdad? Entonces, creo que ahí es donde puede haber algún cuestionamiento, ¿verdad? Y algunos sectores pues en sus análisis están diciendo que es demasiado draconiana la medida que se tomó, ¿verdad? Esto también pues genera algunas expectativas con respecto a lo que puede suceder con el deslizamiento de la moneda. Yo, en lo personal, pienso que la moneda no se va a deslizar mucho más. Eso te iba a preguntar, porque la gente se pone así cuando habla de deslizamiento de la moneda. Sí, correcto. Yo creo que no va a suceder. Creo que va a haber un... O sea, siendo justos también, aceleradamente devaluación no ha habido en este momento. No hay devaluación. Por eso te digo, la devaluación de este año apenas es del 2%. Hay que recordar que históricamente, hasta entre el 1995 y el 2017, la devaluación promedio del país era entre 4 y 5%. Y realmente este año lo que ha habido es un 2% de devaluación. No podemos hablar de que ha habido una devaluación acelerada. Yo creo que en eso hay que ser cuidadosos, ¿verdad?
y no generar expectativas demasiado negativas con la población. Evidentemente, la medida que se tomó, que va a tener un impacto en el tema del deslizamiento de la moneda, va a afectar sobre todo la inversión. Ese es el principal rubro que se va a ver afectado, y esto por supuesto que va a tener un impacto en el consumo futuro, pero evidentemente hay que tomar algunas medidas que permitan también que se fomente un mayor consumo a nivel interno, Raúl, porque lo que se está haciendo en este momento al subir la tasa de interés es generando incentivos para que el consumo futuro se vea afectado, ¿verdad? Y que entonces podamos tener oportunidad de consumir más bienes nacionales en este momento. Más bien, entonces hay que incentivar esa producción nacional, sobre todo la producción agrícola que ha estado tan caída, tan deprimida en los últimos años, ¿no? Es sorprendente que yo ¿qué aguacate quiere? Mexicano, le dije. O sea, porque a mí me cuentan aguacates. Todo viene de otro país. ¿Pero por qué, Raúl? Porque no es producción nacional. Entonces, si está muy caro producir, para los agricultores está muy caro producir en este momento, ellos no van a producir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo un montón de gente en el sector rural? Y ahí Mario sabe más que yo en eso, porque él ha trabajado mucho esos temas. En el sector rural, la gente se ha movido, fíjate, de la producción agrícola a otras cosas. La gente en los pueblos ya no se dedica a sembrar, se dedica a hacer rifas, a vender rifas, ¿verdad? A hacer comercio, a hacer un montón de cosas más. A esperar las remesas. Sobre todo eso, sobre todo las remesas. Sí, hay un impacto, definitivamente. Si vos no le das verdadero incentivo a la producción interna del país, de nada va a servir que se estén tomando este tipo de medidas actualmente, porque la gente lo que va a hacer entonces es dejar de consumir, ¿verdad? Y eso va a ralentizar la actividad económica interna. Lo que queremos, Raúl, es que la producción interna mejore. Exactamente. Que el país se haga más competitivo. Y lamentablemente no se están dando movimientos adecuados para fomentar esta producción interna. La gente está deprimida. En la parte rural, que es donde se genera la producción agrícola, sobre todo, la gente se dedica a esperar remesas y a hacer otras actividades que no tienen que ver con esa producción. Por eso es que nos vemos obligados a importar alimentos, ¿no? Y aquí, mire, don Raúl, si me permite, mire qué interesante la toma de decisiones de política pública. Porque, y el análisis que hace Julio, y cuando uno entra y se va al interior del país, yo cada 15 días voy a mi pueblo, aprovecho a saludar a... ¿Dónde es? Palo Pintado, Comayagua, ahí soy yo. Una aldea de ahí, una aldea de Comayagua. Es una aldea atípica, hay que decirlo. Pero básicamente, si uno observa en el contorno de estas aldeas, se da cuenta que hay un problema, uno que está asociado a la migración de la juventud. Cada vez hay menos jóvenes en nuestras aldeas, ¿verdad? Pero hay un tema que es importante. Fíjese que cuando nosotros hablamos del sector agrícola, uno de los grandes problemas que enfrenta el sector agrícola hoy en día tiene que ver con lo que en economía del ambiente se llama factor limitante. El factor limitante del sector agrícola hoy en día es riego, agua. ¿Por qué la gente no se dedica a las actividades agrícolas? Porque es una actividad sumamente riesgosa. Es riesgosa en términos del mercado, por precios de oferta y demanda, y es riesgosa en términos de las condiciones climáticas. Entonces aquí debería haber una inversión bastante fuerte en el sentido de ofertar a las personas, a los productores, ese factor limitante que se llama. ¿Qué es un factor limitante en economía? Un factor limitante es aquel que, a pesar de que estén todos los otros factores, si ese factor no está, usted no va a poder desarrollar la actividad. ¿Y cuál es la reflexión que le quiero hacer? ¿Cuál es el apoyo que se le está dando al sector agrícola? Se le está dando abono, se le está dando relativamente acceso a crédito de acuerdo a las publicaciones de Banprovi, de acuerdo a las publicaciones de Banco Central, pero el problema que tiene el productor hoy en día es riego. Entonces, de nada le sirve que usted le dé abono, de nada le sirve que usted haga un esfuerzo en términos de tratar de darle crédito, si el gran problema que tiene la persona y que no va a poder desarrollar una actividad agrícola mientras no tenga acceso a riego. Es decir, debe haber un complemento. Es decir, la toma de decisiones de política pública, y como Julio al inicio muy bien lo decía, ¿verdad? Tiene que estar, ¿qué palabra fue la que usaste del maestro Stiglitz? Tiene que ser rítmica. Secuencias y ritmos. Exactamente. Es decir, el momento.
el momento. Hay que hacer una lectura, tiene que haber alguien de los tomadores de decisión que esté analizando qué es lo que está pasando. Mire, es fácil si uno lo mira cuando lee los informes de Banco Central en términos de productividad, y ahí le dice, bueno, mire, hacia aquí debería yo de encaminar las decisiones de política pública, pues. Entonces, ahí solo le ponemos nosotros un ejemplo de esas decisiones de política pública, y Julio muy bien lo dijo, y el FOSDE hace un llamado aquí en el sentido. Tenemos que buscar fomentar la producción. Mire, don Raúl, nosotros tenemos todo lo que va del año 2000, y Julio muy bien lo dijo al inicio, fuimos compañeros de trabajo, más de 20 años de estar hablando de temas de estrategias de reducción de pobreza, y la pobreza básicamente solo se combate con dos temas, que es con fomentar oportunidades, y las oportunidades vienen de la inversión, y la inversión tiene dos rutas que son importantes. La inversión pública productiva, que es la más importante y en la cual todos los gobiernos están a deber, y la inversión privada. Y la inversión privada tiene dos rutas, la inversión nacional y la inversión extranjera. Pero cualquiera de esas dos tiene las mismas condiciones, que es el llamado que nosotros hacemos. Si usted va a tomar una decisión de política, que es volver más cara la inversión, entonces cree otro tipo de decisiones de política que fomenten la inversión, que a pesar de que sea más caro accesar a la tasa de interés, entonces el empresario sienta que hay otro tipo de compensaciones que él tiene. ¿Cuáles son esas compensaciones? Estabilidad política, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, la lucha en contra de la corrupción. Mire, hay un tema que los hondureños es claro y está también en el programa del fondo, y a nosotros en FOSDE nos llama mucho la atención, el factor energético. El tema energético en el país es un tema fundamental al analizar el tema de inversión. Y ese es un punto a deber de esta administración y de muchas administraciones. Y está ahí en el tema, está ahí en el tema del fondo, la lucha en contra de la corrupción. Eso es importante. ¿Es importante para qué? Para fomentar un clima de inversión que sea adecuado, que pueda compensar estas decisiones de política que se han tomado. Voy a hacer la última pausa, me dice don Lito. Dice, para arreglar este desvergue Honduras se necesita unos 3 gobiernos de libre consecutivos. Ojo, me extraña porque él no es de libre. Como en México con AMLO y Claudia. Sigue en Noroña. Eso da tiempo de cambiar cuadros y que entiendan. Aquí si cambiamos ya, volvemos a la misma piñata de la teta. El capital si gana entiende, su objetivo único es ese, y come y se enriquece el pueblo. Si el pueblo está bien, el capital gana más. En Nicaragua por eso sostienen a Daniel, el gran capital sigue creciendo. ¿Cuál es la recomendación entonces? Hace un momento bajó un compañero y les vino a preguntar a ellos. Les dijo, yo tengo un préstamo. Compañero aquí, el director de audio. Yo tengo un préstamo. Les preguntó, ¿qué le dijiste, Julio? Que la tasa de interés va para arriba. O sea, esta medida que se tomó la semana pasada lo que implica es que si usted ya tiene un préstamo, mi amigo, mi amiga televidente, si usted tiene una tarjeta de crédito, mejor bájele, porque las tasas de interés van a subir y usted va a tener que pagar más y eso le va a afectar a usted su consumo. De todos modos, repito, estas son medidas que debieron haberse tomado anteriormente. Yo creo que con mayor cautela, yo creo que habría sido más sano. Proporcionales. Que si a partir del 2022 se hubiera empezado a bajar paulatinamente la tasa la tasa de interés de política monetaria de 25 puntos en 25 puntos básicos. Así, a estas alturas ya estaríamos más bien bajando nuevamente la tasa, porque esto tiene que ser cíclico. Esto, como decía don Carlos Urbizo, tiene que ser dependiendo de cuál es el humor, cuál es la situación que se está dando. En este momento, la actividad económica en los Estados Unidos está empezando a ralentizarse, ya lo saben, en los Estados Unidos. Eso va a tener un impacto sobre nuestras economías, que somos pequeños y que dependemos mucho de nuestra relación comercial con ese gran país. Entonces, si la actividad económica se comienza a ralentizar allá, eso significa que va a haber menos importaciones
de Estados Unidos de productos hondureños. Va a haber también menos inversión extranjera de Estados Unidos para Honduras, ¿verdad? Todavía menos de la que ya hay. Va a haber menos financiamiento, ¿verdad? Va a haber menos remesas, por supuesto, ¿verdad? Probablemente. Aunque está demostrado que cuando ha habido recesión en los Estados Unidos, las remesas, si bien es cierto, crecen un poquito menos, pero no dejan de crecer, y eso es importante. Sí, y va a haber también, por supuesto, menos actividad aquí en Honduras debido a eso. Entonces, lo que concernía era entonces ya ir empezando más bien a bajar las tasas de interés en vez de subirlas. Lamentablemente, repito, lo que ha provocado este retardo en la toma de decisiones adecuadas, lo que ha producido es que se tengan que tomar decisiones por pura presión de organismos internacionales, que es, lamentablemente, y tengo que repetirlo, es lo que nos prometieron que no iban a hacer. No más paquetazos, no más ajustes draconianos. Enfócame. La semana pasada la gente del gobierno decía que no ha puesto ningún impuesto. Este es un paquetazo. Es un paquetazo, pero no por el lado fiscal. Es por el lado monetario. Pero al final tiene el mismo efecto. No, es que por mi pregunta. Es un paquetazo. Porque a lo largo de lo que van de estos 3 años, el gobierno habla, y yo entendía que así era, que no han puesto ningún impuesto. Pero esto sí es un paquetazo. Es que indirectamente... Sí. No, porque la gente, pues, el pueblo, ¿cómo lo va a sentir? Va a sufrir. Va a sufrir. Sí, tarde o temprano esto se va a traducir por los mecanismos que tiene la economía en un aumento de precios. Si la inversión es más cara, entonces finalmente va a haber ahí algún tipo de presión. Y comparto lo que Julio dice, el tema de en qué momento se tienen que tomar las decisiones. Parece que fuera bastante contraintuitivo. Y solo voy a retomar algo que Julio dijo. Mire, tomar decisiones de política económica que no sean basadas en lo que está actualmente pasando en la economía, sino que sean por un tema de cumplir un acuerdo, ¿verdad? Es la forma menos inteligente de tomar decisiones. Pero, eso lo debemos de dejar claro. Ahora, sí es importante, Julio, sí es importante decir, para la economía nacional, nos guste o no, darle continuidad al acuerdo con el fondo es relevante. Para las circunstancias que hoy tenemos es relevante. Aquí lo que podemos... ¿Fue una buena decisión del gobierno? Mire, mantener el acuerdo a juicio de nosotros sí, por 2 temas. Uno es que hay problemas con el acceso al tema de recursos financieros para mantener el presupuesto. Entonces, esto le da acceso a fondos. Y por otro lado, le genera confianza en el país. Imagínense que no se hubiera logrado. ¿De qué estaríamos hablando el día de hoy? Estaríamos hablando de un tema que es riesgo país alto, estaríamos hablando de un tema, de un problema en las finanzas públicas, seguramente déficit fiscal. ¿Cómo se va a financiar? Esos recursos que ya se habían previsto. Obras abandonadas. Obras abandonadas. O sea, mire, el problema es que por la falta de decisión en su momento llegamos a una encrucijada que la decisión, como Julio muy bien lo dijo, es como que usted tenga un enfermo y si usted no tomó las medidas precautorias, va a llegar un momento que el doctor le dice, mira, y es justamente una medida de shock, ¿verdad? Entonces, el tema es, y aquí el punto del FOSDE es, así como se tomaron decisiones de este tipo en términos de política monetaria, los tomadores de decisión tienen que ser claros en decir qué otro tipo de decisiones de política pública van a tomar para fomentar la producción. Mire, ahí hay un llamado, por ejemplo, en el tema de empleo, hay un llamado de los empresarios, hay un llamado de los obreros para que se sienten, para que hablen de un tema que a los hondureños les interesa tanto, así como vino su compañero a preguntar aquí cómo afecta el tema de cómo esto le va a afectar el tema del acceso a créditos, que los vuelven más caros. Los que ya están pagando un crédito o tienen pensado firmar ahorita un crédito, ténganlo claro que vamos a pagar más por esos créditos. Lo mismo pasa con la gente que anda buscando un empleo. Lo que la gente quiere es que se generen las condiciones en la economía para dinamizarla, para mejorar los ingresos. Eso es importante,
en el país, porque estamos tratando de decir, bueno, la gente está consumiendo mucho, estamos consumiendo, pero hay un montón de gente en el país que no tiene comportamientos de consumo que son también o sea, es más que todo consumo básico, porque sus ingresos no le permiten. Entonces hay que mejorar ese tema de los ingresos, si no, entonces vamos a tener un problema poco más serio. Le agradezco al licenciado Mario Palma, él es el jefe de investigación del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Don Julio, gracias. Comentario final. Repetir que era una medida necesaria, eso no significa que es buena, porque lo que habría sido bueno es que esto se tomara paulatinamente, pero ni modo, hay que aguantar ahora con esto y hay que pues sufrir las consecuencias de no haber tomado medidas a tiempo, ¿no? Gracias, así están las cosas. Sin duda será el debate de la semana este tema, cuál será el impacto del alza de la tasa de la política monetaria en la economía del país. Que tengan una buena semana. Siga con nosotros aquí en Canal 11.